Buenas, nosotros somos el grupo que está a cargo del tema de los principales factores que influyen en la educación inclusiva de los estudiantes de quinto grado de la escuela primaria Francisco de Rosario Sánchez, correspondientes al año escolar 2020-2021. Nuestro grupo está integrado por quien les habla, Yelisa Rodríguez Montaz, Naldi Nicole de los Santos Borges y Rosalina Jiménez. Ahora yo comenzaré con el primer capítulo de nuestra investigación que viene con el planteamiento del problema. La inclusión es un tema que ha generado mucha controversia en la sociedad, pues hay muchas personas que son excluidas de diferentes partes, por lo que su conocimiento está restringido y a veces no pueden integrarse a la sociedad. Ha generado mucho debate, especialmente en el área educativa, en donde se ve muy a menudo este tipo de conflicto, especialmente entre estudiantes. En ese caso, el tema de la inclusión no está bastante claro en el quinto grado de la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez. Esta aula presenta un grado de dificultad en la comunicación y relación entre los estudiantes, lo cual impide que el trabajo en equipo y la inclusión entre pares se realice de manera fructífera. Entre la formulación de nuestras preguntas está la pregunta general. En ella tenemos una que es cuáles factores influyen en la inclusión educativa en quinto grado de la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez. Y entre algunas específicas tenemos cuáles factores afectan el desarrollo de la inclusión en el aula de quinto grado de la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez y cuáles problemas de aprendizaje puede causar la falta de inclusión en los estudiantes de quinto grado en la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez. De estas preguntas se derivan nuestros objetivos, los cuales son el general, investigar cuáles factores influyen en la inclusión educativa en quinto grado de la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez. Y entre algunos específicos, investigar los factores que afectan el desarrollo de la inclusión en el quinto grado de la Escuela Francisco de Rosario Sánchez y investigar cuáles problemas de aprendizaje puede causar en el aula de quinto grado la falta de inclusión en la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez. Para la justificación, nuestro proyecto está basado en la Ley 30797, que ha incorporado el artículo 19A en la Ley General de Educación, norma número 28044, publicada el 21 de junio de 2008. Según ella, la educación es inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos. Además de que es responsabilidad de las instituciones educativas adoptar e implementar algunas medidas para poner en disposición la accesibilidad y disponibilidad de los medios y servicios educativos para lograr que la inclusión sea un hecho. También nuestro proyecto es innovador, ya que posee algunas informaciones bien importantes que han de tomar los futuros investigadores, ya sea cuando vayan a hacer un proyecto cualitativo o cuantitativo. Ahora los dejo con mi compañera Naldi Nicole, que va a continuar con la exposición. Buenas, mi nombre es Nardi Nicole de los Santos y yo les continuaré hablando del capítulo 2 de nuestro proyecto. Este trata o contiene marco teórico, antecedentes, la inclusión educativa en el Renacimiento, la inclusión educativa en el siglo XVIII, la inclusión escolar en el siglo XIX, la influencia de las guerras en la educación incluyente, la inclusión educativa actualmente en Colombia, la inclusión educativa en República Dominicana y marco conceptual. Marco teórico antecedentes. La institución educativa debe de ser el ente fundamental que promueva la educación inclusiva en el ámbito escolar, sin importar las características o procedencias sociales, culturales o personales de los estudiantes.
Y la inclusión educativa en el Renacimiento. En este periodo se continuó haciendo una educación excluyente y seleccionadora, solamente para hombres de clase alta y religiosos, y la influencia de la Iglesia Católica era total, ya que ellos tenían el monopolio de decidir quién podía ser educado y quién no. La inclusión educativa en el siglo XVIII. Rusia fue el primer país que inició con un sistema escolar sistematizado y estructurado formalmente. Esto abrió la posibilidad de educación en masa, pero aún sin evidencia de inclusión de mujeres o personas discapacitadas. Y las niñas debían ser educadas en sus casas. La influencia de las guerras en la educación incluyente. Se dudaba que el niño con dificultades fuera capaz de recibir educación, sin embargo, con la Revolución Francesa se realizaron grandes avances con personas no videntes y no oyentes. La inclusión educativa actualmente en Colombia. En Colombia se adoptaron las recomendaciones de la ONU a través de los entes territoriales, quienes encomendaron este proyecto a la Secretaría de Educación. Los niños con NEED que participan en este proyecto empezaron a desarrollar sus actividades diarias y su estilo de vida. En la mayoría de ellos se evidencia un estado de alegría, llenos de energía y con deseos de aprender. La inclusión educativa en República Dominicana. Según investigaciones, cada día más escuelas son integradas a planes para alcanzar esta meta. Promocionar de la educación inclusiva en el país permitirá una reducción significativa en la tasa de abandono escolar y un aumento de la permanencia en el sistema educativo. Marco conceptual. ¿Qué es la inclusión? Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. ¿Qué es la educación inclusiva? La inclusión educativa se relaciona con la participación y logros del estudiante, principalmente en aquellos que se encuentran marginados y excluidos de la práctica educativa. ¿Qué es educación? La educación es el proceso mediante el cual un individuo desarrolla sus habilidades, destrezas, técnicas de estudio y comportamiento. Y por último, ¿qué es la cultura inclusiva? Por su parte, Food y ISCOM 2002, desde el ámbito escolar mencionan que la cultura se refiere al desarrollo de valores inclusivos compartidos por todo el personal de la escuela, los estudiantes y los miembros del consejo escolar y las familias. Y estos proponen que para que se desarrolle una cultura inclusiva es necesario la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que toda persona sea tomada en cuenta y se promuevan valores inclusivos. Esto ha sido todo de mi parte y los dejo con mi compañera Rosalina Jiménez, quien les continuará hablando del capítulo número 3. Hola, yo soy Rosalina Jiménez y le voy a continuar hablando sobre nuestro proyecto que, como han dicho mi compañera, se titula Principales factores que influyen en la educación inclusiva de los estudiantes de quinto grado de la escuela primaria Francisco de Rosario Sánchez, correspondiente al año escolar 2020-2021. Yo le voy a continuar hablando sobre lo que es el marco metodológico. El marco metodológico en esta parte es donde se abordan los métodos que se utilizan para la realización de la misma y los aspectos con la cual consta esta parte son las que voy a mencionar a continuación. Está lo que es el tipo de investigación, en la cual ésta se ubica como investigación cualitativa, debido a que el objetivo general de nuestro proyecto es investigar cuáles son los factores que influyen en la inclusión educativa en quinto grado de la escuela primaria Francisco de Rosario Sánchez. Blasco y Pérez en el 2007 señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y, como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo
con las personas implicadas. Lo que estos autores quieren decir es que sobre el tipo de investigación se profundiza o se interpreta las características importantes en un contexto o fenómeno. En lo que se refiere al método de investigación, como ya mencionado anteriormente, el método de investigación que se utilizó fue el método cualitativo. En este proyecto se pretende recoger las informaciones específicas del tema que se investigan para luego interpretarla haciendo énfasis en la parte cultural e ideológica en lugar de los numéricos. Para la técnica de la recolección de datos se utilizó la solvación. Esto se hará para recolectar información sobre los principales factores que influyen en la educación inclusiva de los estudiantes de quinto grado de la Escuela Francisco de Rosario Sánchez, correspondiente al año escolar 2020-2021. Sampieri en el 2014 expresa lo siguiente sobre la técnica de salvación, lo cual no es meramente una contemplación, sentarse al ver el mundo y tomar notas, sino que implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, y estar atento a los detalles, sucesos e interacciones del evento. La observación será útil en esta investigación porque el investigador va a ver con sus propios ojos la realidad educativa en cuanto a los principales factores que influyen en la educación exclusiva de los estudiantes del quinto grado de la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez. Otra técnica que pensamos que podríamos utilizar en nuestro proyecto para recolectar los datos fue la técnica o el instrumento del cuestionario. Este es un instrumento de investigación, la cual es ampliamente que se utiliza para recoger los datos de carácter cualitativo. Otra parte que se trabaja en la parte del marco teórico es la población en la muestra. Según Sampieri, la población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con determinadas especificaciones. En tal sentido, la población está conformada por los estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez, la cual corresponde al año escolar 2020-2021. El concepto de muestra es un proceso cualitativo, es un grupo de personas o eventos o sucesos de una comunidad sobre el cual se harán recolectar datos sin que sea necesario la representación del universo o la población que se estima. Esto fue dicho por Hernández en el 2018, citado por Angulo López en el 2011. A lo que se refieren estos autores es que la muestra es una porción o representación de la población y por consiguiente la muestra de esta investigación está compuesta por 30 estudiantes de una población estudiantil. La parte también del marco teórico comprende lo que es la descripción del instrumento. El instrumento que utilizamos fue el cuestionario. El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas estandarizadas y estructuradas que se han de formular de idéntica manera a todos los encuestados. El arte de construir un buen cuestionario descansa fundamentalmente con una buena experiencia que se va adquiriendo sobre todo con las malas experiencias de utilizar un mal cuestionario. Además, este es un instrumento que está compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos. Es un plan formal para recabar información de cada unidad de análisis de objetos de estudio y que constituye el centro del problema del investigador. Por último, la parte que comprende del marco metodológico es el procedimiento para la recolección de los datos. El procedimiento consiste en una encuesta aplicada a los docentes, la cual se va a hacer por el medio del cuestionario. La misma consta de 4 preguntas. Esto corresponde a la información recogida en la encuesta que diseñamos para determinar los principales factores que influyen en la educación inclusiva de dicha escuela. Con esta técnica de recolección de datos
da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente. Por último, para culminar con nuestra investigación, pues agregamos en el documento lo que es el documento anexo, la cual fue el cuestionario, en donde se van a recoger las informaciones relativas a los principales factores que influyen en la educación inclusiva de los estudiantes de la escuela de quinto grado, de la escuela primaria Francisco de Rosario Sánchez, la cual corresponde al año escolar 2021. Para concluir, me gustaría decir que en base a esta investigación pudimos entender que el aprendizaje de los estudiantes se puede desarrollar de una mejor manera si en el aula se trabaja lo que es la inclusión educativa y el docente aplica las técnicas de aprendizaje que ameritan para que los estudiantes puedan participar en conjunto, y más que esto, que se pueda apreciar a partir de lo que se le hace el cumplimiento de actividades inclusivas, los cuales se pueden aplicar mediante secuencias didácticas, y que las actividades que se realicen estén previstas de una panorámica en la cual el aprendizaje tenga un sentido donde sea trabajar la inclusión y se puedan incluir los estudiantes que tengan alguna discapacidad de aprendizaje, los cuales son prácticamente los que se ven más excluidos por tener una, por llamarlo así, una discapacidad diferente a los demás estudiantes. Esto ha sido todo. Muchas gracias.